Hola, ¿cómo están en casa? Aquí iniciamos una nueva emisión de nuestro programa Campo y Ciudad. Vamos a la primera nota del programa de hoy. Es con el ingeniero Marcelo Ventura, quien nos realiza un análisis de los cultivos de la región pampeana. Amigos, nuevamente y después de una larga pausa de contacto con ustedes a través de este espacio de Campo y Ciudad. Un poco para darles un pantallazo rápidamente de cuál es la condición de los cultivos estivales en nuestra región. Si hacemos un poco de memoria, recordemos que las buenas precipitaciones en septiembre y octubre permitieron que se sembrase en fecha, con buena humedad, y esto por otro lado significó un buen nacimiento y una rápida cobertura en los lotes tanto de maíz como de soja. Pero lamentablemente a partir del mes de diciembre, y prácticamente todo el mes de enero, las lluvias comenzaron a escasear, muchos pronósticos fueron erráticos o a lo mejor algún chaparrón un poquito más fortuito y en zonas puntuales significó que en esa situación la condición no fuera aún tan preocupante. Lógicamente ya el aspecto de los cultivos se fue deteriorando porque no solamente la falta de lluvias fue bien marcada, sino también las altas temperaturas que a todos nos ha tocado sufrir. Y por otro lado, tampoco fue muy grande la amplitud térmica, lo que hubiese determinado que a la noche a lo mejor ese cultivo que se había chaparrado durante el día solía componerse si la temperatura nocturna no era aún más alta y esa brecha así con las temperaturas diurnas hubiera permitido. Pero bueno, no fue así y los cultivos comenzaron a deteriorarse. Cualquiera que recorra la zona, entre las rutas 9 y 8 al sur y las 7 también, ya ve que muchos lotes de maíz que estaban transitando etapas de alto requerimiento en lo que hace a humedad, empezaban ya a deteriorarse, a quemarse, y sabemos también y hemos visto cultivos que ya se daban por perdidos y comenzaban a picarse. Eso es lo que respecta a los de siembra temprana. Los de siembra tardía o de segunda, bueno, allí fueron un poco más afortunados, transitaron etapas, si bien con muy poca humedad, pero no había tanto requerimiento. Recién estos días, las últimas lluvias, vamos a ver qué recuperación permiten en esos cultivos, pero ya el rendimiento potencial que se había estimado al inicio no va a ser tanto. Con la soja ha pasado algo semejante, aquellas sojas sembradas en fechas tempranas, la de aquellos grupos que en ese entonces se siembran, tenían un buen nacimiento, un buen desarrollo, y a lo largo de estos caminos que estamos recorriendo se ve que el aspecto comienza a deteriorarse y esto vaya a saber si alcanza a recuperarse con las lluvias de mitad de semana que hemos tenido, en donde registros no fueron muy grandes, por otro lado. Tampoco, si sumamos los acumulados durante el mes de enero, vamos a ver que salvo algún departamento, la mayoría, y sobre todo los ubicados aquí al sur y en la franja central, esto lo vamos a ir viendo en las imágenes, en los gráficos que les estamos presentando, vamos a ver cómo es bien marcada la sequía manifestada allí, y son muy pocos los que han tenido, decía, un acumulado de registro mensual respecto al histórico. La mayoría de los departamentos han llegado a un 20% menos que ese total, y allí está bien marcada. Los demás cultivos, tanto el girasol, que fue sembrado más temprano, no acusó tanto adversidad en ese sentido, tanto daño. Así que ya sabemos de que algunos han empezado en el norte de la provincia, sobre todo, a levantar estos lotes de girasol con rendimientos aceptables de 2.200, 2.400 kilos por hectárea. Pero el resto de los estivales está en esta condición regular, el aspecto ha cambiado. Por otro lado, en el cultivo del maíz también ha habido algunos ataques también de desgranadoras, y lo que es más preocupante aún, según lo que hemos leído en estos días, a partir de informes de la Estación Experimental de Marco Juárez, han aparecido aquí en el sur, en los departamentos de Unión y los próximos aquí a la Bulaye, algunos individuos de la chicharrita, que es preocupante, no una cosa tan grave como 2 años atrás, pero habrá que hacer más frecuentes los monitoreos, los recorridos para evitar sorpresas. En el caso de la soja, las plagas que han aparecido y que han merecido también algún tratamiento químico son las defoliadoras, que han causado algún daño en la medida que los controles no se hayan hecho a término. El resto de los gruesos, girasol, yo les decía,
tiene buen desarrollo. Y en el caso del maní es interesante este dato que vamos a comentar a través de algunos trabajos, algunos estudios que se han hecho en las últimas campañas respecto a una cualidad de sabor dulce que tienen los maníes argentinos respecto a otros de otros países productores. Tienen un maní, un gusto más dulce. Esto es producto de las particulares condiciones que en la zona productora de maní ocurre en Argentina, algo más de frío que en aquellos otros países, y eso hace que la sacarosa, que es la que en definitiva manifiesta ese sabor dulce, se lo transmita al grano, y esto es realmente más buscado en los consumidores, sobre todo del maní confitería. No hablo del maní industria porque eso ya directamente es para molienda o para extracción de aceite. Hablando de extracción de aceite, un dato interesante que también fue publicado en estos días por las cámaras de aceite fue que la molienda o la producción de aceite de la última campaña a partir del girasol, de la soja o el maní ha superado los 46 millones de toneladas y ubica a esa producción en segundo o tercer puesto respecto a los años de mayor trabajo así en las aceiteras. De hecho, la capacidad ociosa que quedó en estas plantas, en sus depósitos, realmente fue bastante poca, producto de la permanente industria que en esos días venían ocurriendo y que van a significar un ingreso de divisas importantes, considerando que el maní, haremos unas 900.000 toneladas esta campaña, pero casi un 80% de esa producción se destina o como grano o como aceite al exterior. Ese dato es interesante. En definitiva, en la provincia se han sembrado de maíz alrededor de unas 2 millones de hectáreas. De soja quizás el doble, 4 millones. Y el resto de los cultivos, me refiero a girasol y maní, alrededor de 250.000 hectáreas. Esa es un poco la proyección inicial, pero recordemos que la producción no va a ser tan grande como el año pasado, lo va a ser mayor, seguramente esté dentro de una media histórica, como consecuencia de lo que habíamos comentado, el deterioro producido por la falta de humedad, por algunas temperaturas, mejor dicho, alguna piedra o algunos fenómenos de granizo que también cayeron. Por eso yo decía que algunos lotes tuvieron que picarse ante la decisión del productor de decir, bueno, me dará algún número mejor si esto lo destino a forraje. Así que no se extrañen aquellos que a través de sus recorridas puedan ver esa práctica en lotes ya quemados. Vamos a ver algunas imágenes también de maíz o de soja deteriorados por esas temperaturas elevadas. Ese es un poco el panorama en lo que hace a los cultivos estivales. Pero hay un dato que también apareció en estos días y no hace más que confirmar un anuncio que habíamos hecho nosotros en este programa, referido a la calidad del trigo. Recuerdan que fue un año donde los rendimientos fueron realmente muy interesantes y con valores bastante mayores a los de los históricos. Pero eso motivó que la calidad, el porcentaje de gluten, de peso hectolítrico y de otras cualidades panaderas no fuera tan elevado. Esto generó la preocupación entre los molineros, acá nos lo manifestaron cuando los estuvimos entrevistando. Claro, ellos buscan un poco la calidad panadera o la condición panadera para que el rendimiento en harina sea superior. Por otro lado, todo esto significó algunos descuentos en la comercialización y si bien fue algo ágil la comercialización, pero en definitiva las liquidaciones tuvieron algunos descuentos como consecuencia de esa regular calidad del grano de trigo. Continuando con nuestro informe, hablaremos ahora de algunos tips o algunas fechas interesantes para memorizar. Este año se realiza una nueva exposición de Expoagro, aquella que se va a realizar en San Nicolás, en el autódromo de esa ciudad, en donde ya hay comprometidos alrededor de 700 stands. Es la 20ª oportunidad que esta exposición se lleva adelante y entre los temas interesantes a escuchar, o por lo menos que ya se están anunciando, hay algunos que conviene hacerlos conocer. Uno es justamente el lanzamiento de los silos inteligentes o los bolsos silos inteligentes. ¿Ya qué significa esto? Que han dotado a estas nuevas unidades de depósito transitorio, que aumentarán seguramente sus dimensiones para poder contener más mercadería, han incorporado algunos sensores o nanosensores que permiten a distancia tomar conocimiento de la humedad, de la calidad, del dióxido de carbono que puede haber como consecuencia de ataques de plagas, roturas en los silos, algo que siempre tratábamos de cuidar y lo hacíamos a campo y monitoreando y recorriendo esos lotes. Ahora con estos silos nos van
van a ir volcando en la aplicación que el productor va a tener en su casa, en su oficina, podrá hacer ese seguimiento y con suficiente anticipación podrá alertar a los contratistas que estén para reparar o tratar de solucionar eso. No es necesario ya aquel monitoreo que se hacía calando el bolsón y generando quizás alguna rotura, o si no quedaba bien emparchado hasta el ingreso de humedad. Todo esto a través de alguna de estas aplicaciones que van a ser presentadas en la exposición. También nosotros sabemos que para determinar el momento próximo u oportuno de cosecha era cuando se alcanzaba la humedad de cosecha, la humedad comercial. Y esto también tenía que hacerse monitoreando, mejor dicho, siguiendo los lotes a campo, recorriéndolos regularmente una vez a la semana. También van a haber ahora aplicaciones en donde directamente nosotros en la pantalla vamos a poder seguir cómo es la pérdida de humedad y en qué momento oportuno debemos concurrir a hacer las labores. De esta forma los contratistas, las cosechadoras, el flete estará más dispuesto o más justo para hacer nuestra comercialización un poco más ágil o evitar pérdidas, etcétera, etcétera. Esto también lo vamos a ver en esta exposición, que tendrá incluso un día para jornada de estudiantes de instituciones agropecuarias que van a presentar su trabajo. Por supuesto tendrán un acceso libre justamente para que participen de esta jornada. Acuérdense, a partir del 12 de marzo, 4 o 5 días, allí en la localidad de San Nicolás. Otra jornada que me parece interesante darla a conocer es el día 25 de febrero. ¿Se acuerdan que siempre decíamos nosotros que la soja venía media demorada de lo que sea los avances genéticos? Bueno, en esta oportunidad el criadero Don Mario va a presentar 5 nuevas variedades con algunas características interesantes sobre estabilidad de producción, sobre forma de cultivo, densidades, etcétera, etcétera. El 25 de febrero, allí en la planta en Chacabuco, en la curva de la Ruta 7, que muchos de nosotros solemos pasar asiduamente por ahí. Es solamente inscribirse en la web de esta jornada para que en forma gratuita nos estemos inscribiendo y poder en su momento asistir a esta jornada. Bueno amigos, ese era un poco lo que teníamos para comentar con ustedes hoy. Esperemos que las lluvias de estas últimas horas realmente permitan cierta recuperación o por lo menos detener ese deterioro que estaban sufriendo los cultivos estivales. Será entonces hasta nuestro próximo encuentro. Cabaña Los Nogales de Carmona Agropecuaria, 40 años produciendo Aberdeen Angus. Toros de campo para el campo con precocidad, rusticidad, fertilidad y facilidad de parto. Informes en Cabaña El Guanaco, Ruta 4, kilómetro 41, Serrano, Córdoba. Teléfonos 2346-681652 y 2346-483660. Correo electrónico administración@carmonaagropecuaria.com. El ingeniero Ignacio Berri entrevistó a Juan Pablo Carnats, dirigente de Confederaciones Rurales Argentinas. Vamos a la nota. Amigos, estamos en comunicación con Juan Pablo Carnats, es productor agropecuario de Santiago del Estero, es secretario de la FAS y es dirigente de Confederaciones Rurales Argentinas. Pablo, te damos la bienvenida al programa y ya vamos con la primera pregunta. ¿Los derechos de exportaciones se eliminarán alguna vez? Hola Ignacio, un gusto, un saludo a vos, a tu audiencia, como siempre. A ver, me gusta el alguna vez, quizás alguna vez, por ahora no creo. Quizás los derechos de exportación, llamadas retenciones, que afectan literalmente a la producción agropecuaria, que te hacen poco competitivo, porque obviamente los otros países no lo tienen, ¿no? ¿No es cierto? Nosotros debemos ser uno de los pocos que tiene este impuesto tan distorsivo, tan feo, tan horrible, que causa tanta urticaria, que, bueno, ya dije, afecta a la competitividad, y por el otro lado, bueno, obviamente tiene una incidencia clara y directa sobre el tipo de cambio efectivo que recibe el productor. El productor recibe el dólar del momento menos las retenciones que le toques de acuerdo al producto, ¿no? De acuerdo al grano o lo que exporte y lo que tenga en ese momento. Entonces yo creo que es un tema hoy difícil
porque, a ver, desde el punto de vista de la macroeconomía, que este gobierno se ocupa, bueno, siempre dice que la macroeconomía después se arreglará, la micro se arregla sola. Bueno, no creo que sea tan así porque, por ejemplo, la infraestructura la tiene que hacer el Estado. Hoy acá no hay opciones. Algunas cosas se puedan privatizar sanamente, digamos, pero creo que es complicado. Pero volviendo al tema de las retenciones, los derechos de exportación, yo diría que es complicado porque, a ver, el caballito de batalla para bajar la inflación es el superávit fiscal. Y el superávit fiscal hoy está finito, está con lo justo. No hay que olvidarse que estamos negociando, mejor dicho, el gobierno está negociando en el Congreso algunas reformas más estructurales que tienen que ver con cambios en la ley laboral, temas fiscales. Entonces, digamos, ahí tiene que arreglar ciertas cosas para que tenga los votos de los gobernadores, ¿no? De los diputados que responden a los gobernadores, por ejemplo. Entonces, al ser esto tan finito, es complicado. Por el otro lado, tiene que acumular reservas para ir por lo menos cumpliendo medianamente sus acuerdos internacionales con el fondo, por ejemplo, más allá de que tiene la suerte de tener como prestamista de última instancia al secretario del Tesoro, ¿no? A Estados Unidos, que no es un tema menor, es realmente, a ver, creo que definitorio. Fueron los tweets y la plata de Scott Bessent las que nos sacaron del pozo en que habíamos caído un viernes negro, previo a las elecciones, en ese momento tan complejo para la Argentina, para la macroeconomía, para la microeconomía, la incertidumbre que se generó. Entonces yo creo que, bueno, los derechos de exportación, la verdad, no lo veo. Y después, bueno, a ver, la, hoy el sector agropecuario está en un estado latente, digamos. ¿Qué significa latente? Para mí es una visión particular, en que está estable, digamos, no crece, se mantiene más o menos ahí. El crecimiento depende si llueve bien en la zona núcleo y en el resto de las zonas productoras. Yo creo que ahí está el punto, ¿no? Entonces, tal vez, esté jugado ahí, ¿no? Subestimar, no sé, porque todavía no sabemos. O sea, creo que hoy hay algunas lluvias. En el norte ha estado bien la lluvia. Después de una sequía brutal vino una buena lluvia. O sea que creo a ver, que ahí la cosa está, insisto, estable, un poco más, un poco menos, pero yo creo que es pronto, por lo menos los informes que estamos leyendo, un poco que es pronto tener un panorama claro, eh, de de cómo va a resultar la cosecha al final. Así que el tema de subestimarla o no, yo lo dejaría un poquito stand-by. Esperaría un poco que se fuera desarrollando, yo diría, como se dice en periodismo, una noticia en desarrollo, ¿no? En proceso. Vamos a ver qué es lo que en definitiva sucede. Pablo, ¿el gobierno está subestimando las pérdidas por la sequía? Y esto de las pérdidas en la sequía, por la sequía, eh, el grave problema es que, digamos, si la cosecha llega a ser, como se presumía hace una semana, digamos, ¿no? Que la cosa venía muy, muy mal, si llega a ser exigua, yo creo que evidentemente ahí hay un problema, eh, que afecta a la macro.
al afectar la macro, vos tenés un tema complejo porque las retenciones, o sea, la cosecha tiene directa incidencia a través de las retenciones en el superávit fiscal. Es sostenedora del superávit fiscal. Al ser sostenedora del superávit fiscal, obviamente tiene que ser lo mejor posible, ¿no es cierto? Al ser, digamos, no obtener los rendimientos o los volúmenes, mejor dicho, que se esperan, evidentemente se puede complicar no solamente para el productor, para el sector, sino que lisa y llanamente para las cuentas fiscales. Y eso yo no creo que pase, porque como decía antes, creo que no va a ser tan mal como en algún momento se presumía, ¿no es cierto? Esto creo que pasa por ahí. Así que veremos cómo sigue, ¿no? Pablo, muchas gracias por acompañarnos. Te mando un abrazo grande. No, gracias Ignacio a vos, ha sido un gusto, como siempre, y bueno, a disposición. En la Argentina las cosas ocurren tan rápido y cambian tan rápido que a veces es necesario algún comentario de entremedio, digamos, ¿no? Abrazo y gracias y un saludo a tu audiencia. Hoy te vamos a contar la historia de dos familias, los Saorretti y los de Rochelli. La diferencia entre ellas arranca cuando despiertan. Los Saorretti, levantan las persianas y festejan no tener que prender la luce. Los de Rochelli, en cambio, ay, Madonna Santa, le dan a las teclitas. Todo Saorretti sabe desde la cuna que el aire acondicionado se usa en 24 grados. En cambio, los amigos de Rochelli lo ponen a 19 aunque tengan que usar bufanda dentro de su casa. ¡Mamma mía! No seas de Rochelli. Este verano hace como los Saorretti y utiliza la electricidad eficientemente. Así gasta menos y ayudas al medio ambiente. EPEC. Prácticamente ya estamos terminando nuestro programa de hoy. Solo nos resta escuchar el informe técnico del ingeniero Ignacio Berri. En este caso, el tema es pasturas monofíticas y polifíticas. Amigos, en el informe técnico de hoy vamos a hablar de las pasturas monofíticas y polifíticas. Son dos términos utilizados para describir la composición y diversidad de las plantas en un ecosistema de pastizales o praderas. Las pasturas monofíticas. Una pastura monofítica se compone principalmente de una sola especie de planta. En este tipo de pasturas, una sola especie de planta domina el paisaje y constituye la mayor parte de la biomasa vegetal presente. Por ejemplo, una pastura monofítica podría estar compuesta principalmente de pasto de una sola especie. Pasturas polifíticas. Una pastura polifítica, por otro lado, se caracteriza por la presencia de múltiples especies de plantas en proporciones variables. En este tipo de pasturas hay una mayor diversidad de especies vegetales presentes, lo que puede contribuir a una mayor diversidad y resiliencia del ecosistema. Las pasturas polifíticas pueden incluir una mezcla de diferentes tipos de gramíneas y leguminosas. La elección entre monofíticas y polifíticas depende de varios factores, como el clima, el tipo de suelo, el uso previsto de la tierra y los objetivos de gestión. Las pasturas monofíticas pueden ser más adecuadas en ciertos casos, como en la producción intensiva de forraje, donde una especie particular ofrece altos rendimientos y calidad nutricional. Por otro lado, las polifíticas pueden ser más beneficiosas en términos de conservación del suelo, protección de la erosión, biodiversidad y resistencia a enfermedades o plagas. Amigos, nos vemos. Bienvenidos al verano cordobés.
naturaleza para hacer lo que querés, estrellas de folclore, rock, cuarteto de deportes y estrellas de verdad. Encontrar nuevos sabores, nuevas playas, nuevos amores, un verano fácil para todos. Córdoba, disfruta más fácil. Cabaña Los Nogales de Carmona Agropecuaria, 40 años produciendo Aberdeen Angus. Toros de campo para el campo con precocidad, rusticidad, fertilidad y facilidad de parto. Informes en Cabaña El Guanaco, Ruta 4, kilómetro 41, Serrano, Córdoba. Teléfonos 2346-681652 y 2346-483660. Correo electrónico administración@carmonaagropecuaria.com. Y así llegamos al final de nuestro programa de hoy. Nos reencontramos la semana próxima en esta misma sintonía y a esta misma hora. Que lo pase bien.